Buenas noches, saludos a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a este nuestro último webinar del año. Desde el capítulo de Puerto Rico de la International Coaching Federation le damos la bienvenida. Le saluda Alfredo Carrasquillo, que soy parte del Comité de Educación continuada de nuestro capítulo, y hoy nos reúne el tema de invitación a la solidaridad, los coaches como promotores de la convivencia solidaria. Sin embargo, el encuentro de hoy es un poco diferente porque es también la fiesta de celebración de un año de mucha intensa actividad educativa desde nuestro capítulo, desde los capítulos hermanos de América Latina, y un poco para celebrar el año que termina y los logros del año, quiero antes, como punto de partida de los trabajos de la noche, presentarles a la presidenta de la Junta de Directores y Directoras de nuestro capítulo, Olga Cintrón, para que nos dé un mensaje de bienvenida en la noche de hoy, pero también un mensaje de cierre a los trabajos de este año. Olga, bienvenida. Gracias, Alfredo. Bienvenidos a todos y todas las personas que están conectadas con nosotros. Estamos bien felices de celebrar en grande este recorrido de lo que ha sido este 2021 y celebrar lo que viene, lo que nos espera, que sabemos que va a ser algo maravilloso. No sabemos cómo, pero va a ser maravilloso. Así que yo me siento súper agradecida por ustedes los que formaron parte de este recorrido en educación continua. Ustedes que nos acompañaron en cada uno de nuestros webinars, a los voluntarios que fueron parte de este comité, que dijeron presente, que a través de ese voluntariado, de esa labor de amor, porque yo le digo que es una labor de amor, de desprendimiento, de compromiso, dijeron sí quiero compartir mis talentos, sí quiero aportar al desarrollo del capítulo de ICF Puerto Rico. Muy especialmente les doy las gracias a Alfredo Carrasquillo, el líder a cargo del comité que aceptó la encomienda, y a dos personas claves en este comité que fueron Milagros de Lourdes Vergara. Ella era la encargada de que ustedes recibieran esos certificados de educación continua y se lo agradecemos de todo corazón. También le agradecemos a Nora Enríquez, que era el enlace con ICF para que pudiera procesar. Ella se encargaba de procesar esos créditos de educación continua. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Así que gracias de todo corazón. Y cuando yo hago un recorrido así, miro hacia atrás, hacia lo que ha sido el 2021, pienso en algo, en un mensaje como genérico para todos. Fue un año de grandes retos. Fue un año que nos sacudió, nos obligó a sacar lo mejor de nosotros. ¿A quién nos sacudió este 2021, verdad? ¿A quién no obligó a sacar lo mejor de sí mismo? Un año donde las palabras resiliencia, mundo VUCA, que es un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, esas palabras se hicieron presentes. Año de reinventarnos, de rediseñar, de crear de manera diferente, de probarnos de que somos capaces. Un año donde iluminamos puntos ciegos. Yo le llamo iluminar puntos ciegos porque hicimos visible lo que pensábamos que era invisible. Pensábamos que no éramos capaces de lograr unas cosas, nos dimos cuenta de que tenemos sí unos talentos y esta experiencia nos obligó a sacarlo y qué bueno, nos obligó a sacar lo mejor de nosotros. Iluminamos esos talentos y afloraron. Iluminamos nuevas formas de relacionarnos, fortalecimos nuestra confianza. La confianza en nuestra práctica se hizo más sólida a través de esa educación continua. Y este comité de educación continua hizo una labor titánica, una labor de amor, como yo digo. Nos regalaron tanto durante el año y quiero darle las gracias de todo corazón. Yo me los llevo aquí en un espacio bien especial en mi corazón. Porque como les dije, sin ustedes no hubiera sido posible. Fue una labor donde el trabajo en equipo, el respeto, la admiración y el compromiso por el voluntariado se hicieron presentes.
Al llegar diciembre, revisamos y damos una mirada a todo ese recorrido que ya mismo Alfredo se encargó de traernos esta mirada, haciendo un recorrido de todo lo que experimentamos durante ese 2021. Y ya van a ver qué de aprendizajes nos llevamos, qué de huella nos deja cada uno de estos conferenciantes que estuvieron con nosotros. Y de verdad que lo que se siente es un orgullo cuando uno mira hacia atrás y una satisfacción del deber cumplido. Yo les doy las gracias de corazón a todos los conferenciantes, coaches que estuvieron, y había de todo, porque además de coaches, esto fue un enfoque de apertura, de integración, de ver otros mundos, de ver otras posibilidades. Me encantó esa visión que tenía Alfredo y su equipo, y les doy las gracias a todos los conferenciantes que dijeron, aquí estoy, cuenten conmigo, y nos dieron su tiempo, nos regalaron su tiempo. Así que ese voluntariado que fue de parte de ellos también, gracias de todo corazón. Y hoy cerramos con broche de oro. Cerramos con broche de oro agradeciendo a Elena Espinal y a Juan Vera por aceptar la invitación. Hoy tenemos un tema hermosísimo. Es los coaches como promotores de convivencia solidaria. ¿Cómo a hacernos una invitación a esa solidaridad? ¿Qué mejor manera de cerrar el año que esta? Lo cerramos en grande, según lo comenzamos. Yo, antes de despedirme, quiero decirles que estoy súper agradecida a todos por el apoyo que nos dieron. Agradecida por la experiencia de presidir el capítulo de Puerto Rico. El lema, seguimos creciendo juntos, y vamos a continuar creciendo juntos, porque a pesar de que vamos a pasar el batón, sabemos que seguimos en colaboración de todos los que lleguen a querer a seguir haciendo este buen trabajo. Y antes de retirarme, yo le quiero hacer una invitación a ustedes. Los quiero invitar a crear, somos coaches, somos creativos, a crear tus mejores momentos. Y te pregunto, ¿cómo los quieres crear? Cada cual los va a crear como mejor desee. Te invito a creer que todo es posible. Te pregunto, cuando piensas en ese sueño que tú tienes, todos tenemos sueños, ¿cómo lo puedes hacer real? ¿Cómo tú puedes imaginar posibilidades para lograr ese sueño que tienes? También te quiero invitar a reconocer las lecciones que hay detrás de cada experiencia, porque cada una de las experiencias que vivimos nos deja grandes aprendizajes, y cuando las miramos como en el coaching decimos, wow, gracias, porque cada una de ellas tenía un propósito. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta experiencia? Te invito a cultivar, pero antes de cultivar, a conversar. Cultivar es lo último. Vamos a conversar, vamos a conectar con las demás personas desde la confianza, libre de juicio, desde el amor. Vamos a encontrar el valor detrás de cada persona con la que compartimos. Y por último, como les dije, vamos a cultivar, a sembrar, a cuidar, a regar, a expandir la paz y el amor. Que esa sea la luz que nos ilumine en este 2022. Y te pregunto, ¿qué quieres cultivar en el año? Que podemos empezarlo desde hoy, ya, hay que crearlo desde ya. Te pregunto, ¿cuáles acciones te van a llevar a vivir desde la paz? Te pregunto, ¿cómo manifiestas esa paz? ¿Cómo demuestras ese amor? Vamos a reflexionar en todo eso para empezar a crear ese 2022 de nuestros sueños, desde nuestro ser, desde nuestro interior. La mejor historia la vas a crear, la vas a escribir en el 2022, pero la empezamos desde ahora, porque la empezamos con el sueño, con lo que queremos, con la visualización. Yo me despido con un corazón agradecido. ¿Y saben qué? La misión continúa y seguimos adelante. Seguimos junto a otros líderes que se van a sumar y confiamos que la labor de ellos va a brillar. Le envío un abrazo fuerte
lleno de mucha gratitud y los quiero con todo mi corazón y me los llevo aquí en mi corazón. Así que muchísimas gracias, vamos a disfrutar de todo lo que hay hoy. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Olga, por tus palabras. Y en efecto, estos son relevos en el liderato de la organización, en el liderato de los comités. En el Comité de Educación que termina labores este año, tomamos el relevo de dos grandes colegas, Mayra Trujillo y Sara Pastor, a quienes agradecemos la labor que llevaron a cabo el año anterior, en año complejo del 2020. Y bueno, tomamos ese relevo inspirado por el trabajo que habían hecho y estamos seguros que ahora vendrán otros colegas que lo van a continuar. Nos acompañan hoy aquí colegas desde Argentina, desde Perú, desde México, Venezuela y Puerto Rico, y a todas y todos agradecemos su presencia. Para quienes no han estado con nosotros a lo largo de este año en los distintos eventos o no participaron de todo, queremos compartirle brevemente como preámbulo a la conversación que vamos a tener hoy con Elena y con Juan, un recuerdo de lo que fue el año 2021, particularmente en las actividades de educación continua, pero no sin antes agradecer a un equipazo de trabajo que ha hecho esto posible, y me refiero al equipo de comunicaciones y mercadeo. El equipo de comunicaciones y mercadeo son los que le han hecho llegar a ustedes la información de cada una de las actividades que se han hecho, han coordinado estas transmisiones y han estado tras bastidores dando el apoyo técnico para que esto fuera posible. Así que a Pedro y a todo su equipo nuestra gratitud, y vamos a ver unos recuerdos de lo que fue este año en actividades educativas de nuestro capítulo. Adelante. Super. Yo lo que provoco es que se adueñen y piensen como piensa el líder más alto en nivel en la organización y hasta los dueños. Pero para eso necesitamos estar presentes, crear esas experiencias relacionales. Pero en estas reuniones de equipo, donde se habla el lenguaje e información de negocio, no es solamente donde hay que estar presentes. Mira, tal vez ahí lo primero que yo quisiera compartir con la audiencia es que yo antes de ser coach me gradué de psicólogo, y psicólogo en línea psicoanalítica, ¿ya? Y estuve en un proceso yo mismo de psicoterapia analíticamente orientada durante varios años de mi vida, porque había varias cositas que había que enderezar si yo quería hacer una tarea razonablemente decente. Y le recomiendo a todo el mundo que haga coaching que entre a un proceso personal. Hablo de los miedos, de vencer los miedos, y digo que uno de los principales miedos es el miedo al éxito. El miedo al éxito. A veces tú dices, bueno, si yo publico esto, por poner un ejemplo, y se convierte en un bestseller, no sé cuánto, luego ¿qué voy a hacer a partir de ahí? El segundo va a estar a la altura. El miedo a mostrarse vulnerable es otro miedo también muy enraizado en nuestra psiquis, O sea que realmente sí, definitivamente vencer esos miedos hay miedos que son sanos. O sea, yo digo que una persona sin miedo es una persona temeraria. Y una persona temeraria, pues obviamente tú no debes contar con ella para muchas cosas. Afortunadamente, y yo creo que es parte de lo que nosotros, los profesionales de recursos humanos, tenemos como responsabilidad cambiar y educar en las organizaciones, que el coaching es un regalo y es una gran oportunidad para desarrollar individuos, y particularmente incluso los de mayor potencial o los de, ¿verdad?, mayor talento en la empresa, e incluso desarrollar equipos. Dentro del mismo, el día a día, hemos visto los cambios, ¿verdad? Cuando hacemos, hablando específicamente los coach individual, hemos visto los cambios porque estamos en constante exponiéndonos, ¿no? Y revisando dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo ha sido ese progreso. Estamos pendientes del feedback de la persona que supervisa a ese coachee. Cuando el coaching está funcionando, es bastante fácil poder ver que los comportamientos empiezan a cambiar. También las encuestas de engagement o de Trust Index
mejoran. Si hay mejoras en la manera en que el líder está comunicándose, liderando el equipo y administrando su fuerza de trabajo, definitivamente el nivel de satisfacción de los empleados aumenta. Así que es otra manera de nosotros también ver si este líder se ha ido, ¿verdad?, mejorando y desarrollando en algunos aspectos que son fundamentales para liderar equipos. Me parece bien pertinente, ¿verdad?, en el modelo de coaching y en los equipos, el arte de esas conversaciones de coaching. Y con esas preguntas poderosas que indagan, que exploran y que se escucha en la segunda y la tercera dimensión, como decimos. Esa segunda dimensión que somos capaces de ver lo que, no solamente lo que está diciendo, sino lo que está detrás de lo que está diciendo. Y es algo que agradezco profundamente, haberlo hecho relativamente, no sé si temprano en mi carrera, pero haberlo hecho, ¿no? Hoy siento que esto es como parte de una parte de mi ecuación como ejecutivo, ¿no? Así que bien importante este tema. Siempre fui un CFO, hoy presidente, que todas estas situaciones que estamos viviendo, muchas iniciativas, todas entrelazadas con un mismo fin: lograr una integración a nivel de agencia de todos los grupos laborales y que nos veamos como un solo equipo de trabajo, construyendo el nosotros. Al final, todo este proceso lo que nos va a llevar es a maximizar el potencial de cada individuo y al final de la organización como un todo. Estamos siempre convirtiendo los retos en oportunidades. Disfrutar el camino hacia ese destino. Abrirnos a esa experiencia, y sabemos que sobre todo en el ambiente profesional, organizacional, oiga, sin y con pandemia, qué retante se nos ha hecho. Qué retante, el multitasking se ha quintuplicado. Contiene nuestro propósito. ¿Cómo nosotros podemos reconectarnos cuando vemos que nos estamos diluyendo? Entonces nos toca a nosotros como coach de carrera entrar en esos espacios, entrar en esas preguntas. Por eso es que estos jóvenes, ¿verdad?, que están en la escuela superior, tú quieres entrar a conocer qué cosas ellos disfrutan. Y en vez de ponerle títulos, ¿qué tal si empezamos a darle ejemplos, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer esos días que no te sientas motivado? ¿Qué es lo que te motiva y te impulsa a alcanzar tus metas? Pues yo digo que lo número uno son los resultados. A mí me motiva ver un coach que produce resultados. No me motiva tanto un coach que dice, yo tengo X, llevo 10 años, llevo 40 años. Y yo, pues, enséñame tu gente, enséñame tus resultados. Y un poco cómo accedemos a estos saberes para poder ser de unas maneras distintas, es de lo que trata el coaching ontológico. El coaching ontológico, como disciplina, de alguna manera propone nuevas maneras de aprender y de hacernos cargo de estos grandes quiebres que estamos viviendo como humanidad. Que con el coaching a veces decimos, no necesariamente venimos a solucionar problemas, sino es para el que está bien y quiere estar mejor. La supervisión también es un espacio de celebración, es un espacio en el cual podemos compartir con nuestro supervisor en esa sesión que consideramos que nos fue súper bien. ¿Y para qué lo hacemos? Para reflexionar, para entender, para desmembrar qué pasó en esa conversación de coaching que nos sentimos como nos sentimos. Y de esa manera generar un espacio de aprendizaje colaborativo e ir aprendiendo
sobre nuestra mejor versión como coaches. De hecho, aprendí a hacer esto. Cuando yo a un joven me decía algo, yo, vete acá, explícame, dime, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Muchas veces nos pasa como profesionales que incluso el estar en silencio para estar disponible para otro se nos transforma en una meta y es un contrasentido. Entonces, en vez de estar en la presencia o con el otro, nos autoobservamos. Y lograr el silencio interno es como lograr transformarse en un resonador, en el cual le llevan las vibraciones del otro y se amplifican ese sonido y ese sentido. Cuando logramos ese silencio y nosotros somos resonadores, nos resuena el cuerpo con el otro, nos resuena la emoción con el otro y entonces podemos comprender lo que nos está diciendo. Nosotros mismos somos el instrumento que genera este espacio de encuentro con otro. Dividimos o lo segmentamos muy radicalmente en dos tipos de emociones. Una es el amor y la otra es el miedo. Hasta ahora, todas las emociones negativas que hemos analizado terminan siendo miedo. Se refleja la rabia, muchas veces es el miedo a algo, es a la pérdida de algo. El duelo es un miedo porque no logras entenderte cuando pierdes algo. Entonces, estos dos tipos de emociones simplifican de alguna forma cómo podemos ir en nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué cosas me dan miedo y qué cosas de alguna forma provocan las emociones positivas que también las concentramos llamándolas amor? Y lamentablemente, bueno, muchas personas caen en la situación de tener que tomar pastillas para dormir, que son precisamente adictivas y le resuelven el problema al principio y le garantizan que va a estar peor después. Entonces, eso es parte también de nuestro trabajo, retirar la adicción a pastillas para dormir. Es nuestro trabajo, por ejemplo, retirar la irritabilidad, la hostilidad, una coraza en la que las personas pueden entrar cuando se adaptan al estrés crónico. El cansancio crónico, es decir, tiene muchos días que no duerme bien, pero eso ocurre hace mucho tiempo. Entonces está cansado no de lo que hizo ese día, sino de lo que no descansó de las veces anteriores que durmió. Eso es lo que hacemos nosotros los coaches, de abrir, decir, mira, aquí hay una puerta y aquí hay otra puerta. ¿Cuál quieres abrir? Vamos a ver qué pasa con esta, vamos a ver qué hay en la otra. Y darles esa fuerza que quizás en ese momento no tienen, pero que confían. Por eso la conexión y la generación de confianza es tan importante. Ahí está todo. Sentarnos un momento a detenernos. Me parece que cuando los seres humanos comenzamos a hacernos conscientes de dar gracias es cuando nos pasan cosas bien fuertes. Las emociones pueden ser una respuesta a un evento inmediato, pero también se pueden convertir en un estado de ánimo que es como una emocionalidad instalada. Tú puedes, ¿verdad?, indagar, explorar y trabajar con el coachee para que pueda darse cuenta si lo que está experimentando tiene que ver con un evento y con hacerse cargo de lo que ese evento le produjo en términos emocionales, o si tiene que ver con algo que no es del presente inmediato, sino que viene del pasado y es algo que tendría que trabajarlo quizás de alguna otra manera. Otra cosa que nos permite explorar, por ejemplo, es son conversaciones de coaching. Cuando a ti te da rabia, ¿qué tú sueles hacer? Pues yo suelo callarme, o yo suelo explotar, o yo suelo insultar. Entonces tú empiezas a ver cómo ese coachee se relaciona con determinadas emociones. ¿Qué suele hacer frente a determinada emoción? ¿Cómo responde? ¿Expresa, lo calla, hace las peticiones, genera conversaciones, pone límites si es necesario, o lo que hace es que evade, evita conversaciones, se va de los lugares? Leer la gran literatura del mundo
para un coach, para mí es imprescindible, porque ¿de dónde sacas las nuances sutiles con las que puedas apoyar a la persona para que tú le ayudes a sacar la esencia de una situación o a nombrar algo de forma diferente? Entonces creo que la riqueza de vocabulario es imprescindible para un coach. Ahora, el lenguaje nos indica cómo construye e interpreta la realidad esta persona. Y esta palabra interpretación es una de estas que en todas las sesiones creo que la damos con ella. Bueno, entonces sientes que te defraudó. Ok. ¿Y de qué? Sus acciones hacia. ¿Qué otra posibilidad habría? Entonces, darle. Bueno, tuvimos algunas dificultades compartiendo este video porque ha sido un video de todo lo que hemos hecho a lo largo del año desde nuestro equipo de educación y agradecerle a todas esas invitadas, invitados que dijeron presente a lo largo del año en estas actividades, aun cuando tuvimos dificultades para que en algunos momentos se pudiera escuchar, tratamos de insistir, al final no lo logramos completo, pero por supuesto lo vamos a colgar en la página de YouTube para que todos puedan ver lo que fue ese recuento de actividades del año. Pero ya tenemos con nosotros a los dos invitados con quienes vamos a cerrar con broche de oro las actividades de este año y con quienes queremos conversar sobre el tema que nos reúne hoy para comenzar a celebrar el cierre de año y la Navidad, invitación a la solidaridad, los coaches como promotores de la convivencia solidaria. Están con nosotros Elena Espinal, quien es pionera en la creación y aplicación de la cultura del coaching ontológico y una de las coaches MCC más prestigiosas de América Latina. Coach ejecutiva, psicóloga, patóloga y odontóloga, lidera la empresa Team Power en México, desde donde ofrece servicios de coaching y capacita a coaches en toda nuestra región. Es autora del libro Ecología del Porvenir, una mirada ontológica para el diseño del futuro de 2011. Bienvenida, Elena, y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Estás en mute, Elena, así que no te escuchamos y sé que estás reaccionando a la presentación. Un placer muy grande, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros otro maestro, Juan Vera, quien es un referente internacional en coaching político y experto en coaching en el ámbito del poder. Se desempeña como consultor estratégico desde hace más de 25 años. Ha sido coach de un numeroso y creciente grupo de políticos, ministros de Estado, parlamentarios y gerentes en organizaciones de 8 países del mundo. Dirige el programa El Coaching en la Política y el Poder en Newfield Network. Es autor del libro Articuladores de lo Posible, el arte del coaching en el poder y la política de 2019. Bienvenido, Juan, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, vivimos tiempos muy complicados, ¿verdad? Vivimos tiempos muy complicados y no solo por la pandemia del COVID o la COVID-19, sino muy complicados porque las desigualdades, la polarización, la fragmentación social nos acechan. Y queremos arrancar esta conversación preguntándole a ambos, ¿tiene el coaching algo que ofrecer frente a estos desafíos? Si me dejan... Quiero dejar la palabra a la maestra. Gracias, maestro. Bueno, sí, yo creo que es una maravillosa pregunta, Alfredo, y creo que nos obliga
a encontrar una posición de responsabilidad para contestarla. Si hay algo que me inspira de esta profesión, es saber que nosotros trabajamos para que la gente cree un futuro que hasta acá nunca existió, logre algo que nunca logró. Y cuando trabajamos con equipos y empezamos a ampliar nuestra mirada y el impacto de estas conversaciones, empezamos a darnos cuenta que nadie puede lograr el éxito solo, que nadie está bien solo. Y entonces, ¿cómo no ampliar la mirada a una mirada que además la misma pandemia parece ponerle el foco para que observemos? Y es la mirada de nosotros, es la mirada de la comunidad. La pandemia nos mostró que ninguno de nosotros sale bien solo. La pandemia nos mostró que nos hemos cuidado para cuidarnos y cuidar a otros, y que la enfermedad de uno podía ser la enfermedad de todos. No sé qué más necesitamos para darnos cuenta de eso. Y no sé cuánto más nos falta a los coaches en nuestro trabajo personal para ampliar nuestras miradas, para poder hacer intervenciones que a través de las preguntas lleven a otros a asumir otro tipo de responsabilidades, otro tipo de decisiones en donde tengamos claro a través de ellas cuál es el futuro que queremos construir. Yo no creo que la paz venga de afuera, Alfredo. Creo que la paz la hacemos nosotros. Le paso la palabra a mi socio y maestro, Juan Vera. Gracias, Elena, pero voy a insistir en lo que Elena dice, porque ella dice, y estoy muy de acuerdo, ¿no? El hecho de que puede ayudar en esa construcción del nosotros. Y Alfredo en la pregunta plantea una palabra que para mí es dolorosa, y como él ha dicho, que me dedico fundamentalmente, o me he dedicado durante mucho tiempo al coaching en la política y el poder, y es que vivimos en un momento de polarización política. Bueno, la polarización rompe en nosotros. La polarización hace trizas en nosotros que plantea necesario Elena. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y reforzando lo que ella dice, yo pienso que tenemos, no alguna, sino, no es algo, como dice en su pregunta Alfredo, sino creo que hay mucho que ofrecer. No sé si lo tenemos tan disponible y tan claro, pero sí creo que, fíjense que cuando hablamos de la polarización, tiene que ver con observadores que poseen la verdad. Y por eso son polos, porque tienen dos verdades que son opuestas. Y por eso rompen ese espacio comunitario que todo país quisiera ser, supongo, ¿no? Cuando hablamos de Puerto Rico, de Chile, de México, de Argentina, de los países que estén aquí representados, estamos pensando en algo que pareciera un todo. Entonces, ese trabajo posible sobre esos observadores que poseen la verdad resulta una vía claramente necesaria. Pero también implica, cuando estamos en esa situación, en que faltan conversaciones. O sea, siempre, muchos de nosotros creemos que la vida que estamos viviendo, que el país que tenemos, que la sociedad que tenemos, tienen que ver con las conversaciones que tenemos. Entonces, ¿qué conversaciones faltan? ¿Qué conversaciones no estamos teniendo y como coaches podíamos proveer? Entonces, requiere el entrar en ese espacio. Ahora, es verdad que uno podría decir, bueno, pero tal vez esto le interese a alguien.
Y efectivamente, en un momento determinado, nos podemos encontrar con que hay quienes su única estrategia es estar en desacuerdo. Su oferta está basada en la existencia de un enemigo que se convierte en el demonio, en el desastre, en el origen de todos los males. Y por tanto, la invitación al acuerdo desmonta su propia estrategia. Entonces, quizás lo único que yo diría a la hora de tomar por entero la pregunta de Alfredo es, yo creo que sí, creo que tenemos mucho que aportar, como dice Elena y como yo refuerzo, siempre que contestemos sí a esa pregunta que el doctor Maturana nos hacía al hablar sobre todo este tema, y es, lo primero que hay que preguntarse es, ¿queremos vivir juntos? Y si la respuesta es que sí, entonces hay mucho que hacer. Hay países que han demostrado que no tienen tanto interés en que algunos vivan dentro, ¿no? La diáspora de Venezuela es un caso, ¿no?, que nos puede servir para decir, bueno, es que en realidad hay una parte del país que no quiere vivir con nosotros. Pero la democracia, desde mi punto de vista, se basa en la intención de vivir juntos, aunque pensemos distinto. Eso así te podría decir a bote pronto, ¿no? Estupendo. Yo creo que nos pone sobre la mesa esa pregunta que comparte Juan de Maturana, ¿queremos vivir juntos? La pregunta de, bueno, si queremos ver a los otros en nuestras sociedades como enemigos a eliminar, o como, en todo caso, adversarios con los que, a pesar de que tengamos diferencias, podemos dialogar, o como conciudadanos con los que tenemos cosas que construir juntos, ¿no? Ahora, la posibilidad de esas conversaciones de las que hablan, ¿no? La posibilidad de esa construcción de un nosotros, la posibilidad de esa construcción de confianza que haga de la convivencia, del vivir juntos, una convivencia más solidaria, ¿qué pide de nosotros como coaches? Es decir, ¿cómo nosotros podemos ser promotores de esas conversaciones y de esa convivencia solidaria en las empresas en las que nos insertamos, en las comunidades a las que servimos, en las ciudades en las que vivimos? Voy a tomar yo la palabra ahora porque está cerca de lo último que he dicho, ¿no? Claro. Y le paso rápidamente la voz a Elena de nuevo, ¿no? Yo creo que primero, desde mi punto de vista, y esta es una posición muy personal y tiene que ver con lo que dije recientemente en el día que me tocó dar la campanada en este congreso que hace Coaching Global, que era el decir, bueno, estamos disponibles los coaches para el coaching social, para algo que no es simplemente trabajar de uno a uno, sean en las empresas, o sea, en los gobiernos, o de equipo en equipo, pero incluso aunque fuera desde el uno a uno, que es una forma de también intervenir de una manera en la que después se puede proyectar hacia lo colectivo, y tomando la palabra clave que tú pronuncias, que es confianza, yo diría, tal vez si nosotros, que muchos de los que están aquí habrán hecho su formación en lo que es la mirada ontológica, consideramos que la confianza no solo es el resultado de ser competentes, de ser sinceros y de cumplir nuestros compromisos, sino que hay un cuarto juicio que para mí es central, y es cuando incluimos el juicio de yo tengo confianza en otro cuando siento que me va a cuidar, cuando además hay algo que es el cuidado hacia mí o el cuidado hacia aquello en lo que creo. Y eso me parece relevante porque permitiría el que si fuéramos promotores de conversaciones sociales, de espacios de articulación más amplio,
asegurando el cuidado como algo que sería central en el manejo de esas conversaciones. Y si estamos trabajando de una forma individual, incluyendo esta idea de que yo me siento capaz de mostrar mi vulnerabilidad, por lo tanto me siento en confianza cuando siento que hay un espacio cuidado. Y eso sería muy interesante que aquellos que tienen mayores poderes, sean en el mundo privado, público, lo consideren. La pandemia, por ejemplo, ha sido un punto donde muchas veces los casos que al menos aquí en Chile hemos estado viendo, ha funcionado, ha habido una gran diferencia entre aquellas personas que se han encargado de cuidar a sus equipos estando a distancia que los que no lo han hecho. Y en algunos casos hasta he oído manifestaciones de personas que decían que habían conocido una faceta que desconocían a partir de ese cuidado y por tanto se había incrementado su nivel de compromiso. Por ahí iría así como yo sé que tú podrás complementar esto, Elena. Mira, yo traería algo complementando lo que tú dices. Creo que a nivel social, generar confianza necesitamos primero generar escucha. Y para generar escucha tenemos que estar dispuestos a escuchar dolor. Hoy que tuve una conferencia para una empresa e invité a una persona que tú conoces, que es esta señora que es buscadora de tesoros, que buscan los restos de sus hijos. Dijo algo que me conmovió y que creo que es aplicable no solo para esos dolores. Ella dijo hoy, estamos caminando sobre nuestros muertos, estamos caminando sobre lo que nos duele. Y creo que tenemos que poder escuchar esos dolores y al mismo tiempo tratar de oírnos desde un lugar de amor, de cuidado, como dice Juan, porque hoy que queremos cicatrizar heridas, que queremos tener una sociedad más inclusiva, no nos damos cuenta que a veces queremos ser inclusivos por decreto o a las patadas. Tal vez es muy fuerte lo que digo, pero ayer, Alfredo, fui al banco y pasé por una famosa glorieta de la calle Reforma en México, que es la glorieta de Colón. Y no está más Colón. Se bajó a Colón porque hoy, 600 años después de que un tipo se tiró a la mar con un grupo de presos porque no tenía quien lo pudiera seguir, en 3 barcos y con pocas cosas para comer, buscando las Indias y descubrió América. Hoy lo culpamos de lo que nos pasa. Yo me pregunto si eso es evolución, si así cicatrizamos. En vez de comprender ya que los pueblos somos lo que somos porque nos hemos mezclado. No sé cuántos pueblos quedan puros, por un lado. Pero ese mismo odio que vemos hacia esas figuras históricas, las ves en algunos reclamos sociales, que creo que tenemos que poder escuchar el dolor primero, pero cuanto antes buscar esta forma de cicatrizar para que podamos arreglarlo juntos, de la mano, en la confianza. Porque nadie que viene con un palo genera confianza.
Y todo lo que se quiere imponer por la fuerza va a seguir destruyendo la confianza. Buenísimo. Estoy haciendo preguntas a nuestros invitados, pero eso no quiere decir que ustedes no las puedan hacer también. Así que por favor pueden ir compartiendo en el chat y en el QA preguntas que tengan y por supuesto que con mucho gusto las vamos a trasladar a nuestros invitados. Esa polarización de la que hemos hablado, esas políticas identitarias que parece que son reivindicaciones, pero al mismo tiempo se convierten en exclusiones de las que Elena recién hablaba, ¿verdad? Nos enfrentan a un momento paradójico y creo que la convocatoria que ustedes nos hacen, si escucho bien, es a ese coaching social, es a ese asegurar los cuidados, es a estar dispuestos a escuchar el dolor, es a oírnos desde un lugar del amor. Pero en esto siempre es bueno, cuando son esas las propuestas, pensar también en lo que no debemos hacer, ¿verdad? Para poder escuchar desde el amor, para poder escuchar de un modo que aseguremos el cuidado, para poder estar dispuestos a escuchar al dolor. ¿De qué debemos privarnos como coaches? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué cosas debemos tal vez interrogar en ciertas formas de ejercer nuestra profesión que a lo mejor los tiempos exigen que dejemos atrás? ¿Puedo, Juan? Te invito a hacer el juego. Debes. Yo tiro la primera cosa y tú haces la segunda. Voy a tirar una, que yo creo que es hora que los coaches nos demos cuenta. Creo que el coaching es una profesión de adultos. Y muchos han entendido el coaching desde un lugar que no es de adulto, sino es de ser sobrenatural porque soy bueno y porque yo sé más y porque yo tengo la solución. Entonces yo te voy a dar la mano a ver si te salvo. Eso es destruir la autoestima de los demás. Es destruir su autoconfianza, porque es seguir insistiendo en que el otro no puede por sí. Creo que eso lo tenemos que dejar de hacer. Y si me permites, como soy una persona que le gusta construir, te voy a decir lo que creo que hay que hacer. Entender que el coaching es una relación de pares, de profundo respeto, de admiración por la grandeza del otro, y que desde ese lugar lo que podemos hacer es simplemente soplar para que el otro vuele, si quiere. Juan. Antes de tomar esta pregunta y de continuar lo que plantea Elena, algo dijo ella que a mí me ha resonado antes, y es que es reforzar esta idea de que no hay confianza si es que no escucho tu dolor. Y esto cambió algo que yo siempre pensaba cuando empecé, decía, lo importante es escuchar los anhelos del otro. Cuando yo escucho los anhelos, ahí se produce la gran conexión. Cuando llegas a ciertos niveles de mayor complejidad y a lo mejor de sociedades, como está pasando en este momento, que están más dañadas, que están más polarizadas, como tú decías, no solo es el anhelo, es el dolor que el otro siente. Decir esto, y cuando tú dices, hay prácticas y acercamientos de los que debemos privarnos, me gustaría primero contestar desde el punto de vista del coach. O sea, yo creo que el coach no puede privarse de considerar que los problemas son sistémicos. Y que si son sistémicos, el hecho de no participar en el mundo de lo político, de la dimensión política y de la dimensión social, y quedarse en quiebres muy específicos del hacer de una organización o de una persona, es mirar el problema de una forma
desde mi punto de vista, limitada. Y por eso siempre me ha sorprendido, y en alguna de las veces que creo que en mi conversación aquí mismo en la ICF de Puerto Rico, en algún momento que fui invitado por Olga y el equipo, ¿no? Yo mantenía mi sorpresa de cómo los coaches realmente se han dedicado fundamentalmente al mundo directivo, al mundo personal, pero se han ido saliendo o no entrando en esta dimensión. A mí me parece que eso es central. Ahora, si además pienso en qué es aquello que pudieran ellos relevar desde el punto de vista de prácticas que son nefastas para esto que estamos hablando, yo diría mostrar a aquellos a quienes acompañamos del efecto de la invisibilización, de cuando hacemos a los otros invisibles. Es decir, esa forma en que a veces uno dice, no, si no excluyo, porque hemos hablado mucho de la exclusión, yo diría, es la importancia de no excluir, pero hay una forma más sutil y desde mi punto de vista quizá más terrible, que es la de invisibilizar ciertas cosas a ciertos sectores o ciertos problemas. Si son problemas, porque finalmente suelen estallar después, ya no es tan fácil manejarlos, pero si son personas, porque puede producirse, ustedes han visto el llamado estallido social de Chile de octubre del 2019, que sorprendió no solamente a los chilenos, sino a todo el mundo, ¿no? Y la principal causa tuvo que ver con esa invisibilización sistemática de sectores que en un momento se dieron cuenta que la manera de salir era la violencia o algo mucho más masivo y colectivo. Yo creo que eso es importante. Y en la línea de lo que decía Elena, luego entonces, ¿qué debemos promover? Quizás son conversaciones sobre la transparencia, sobre los valores sociales, esas conversaciones que podrían volver a generar un interés por una nueva conciencia, a darse cuenta de que finalmente lo que nos pasa tiene que ver con la conciencia desde la cual miramos la realidad que miramos. Manuel desde México nos destaca: yo siento confianza en alguien cuando siento que me cuida. Me gustó este mensaje de Juan Vera. Y desde Puerto Rico, Rubén Suárez nos dice: soplar para que el otro vuele. Me encanta, Elena, gracias. Y desde Venezuela, Miren les pregunta, desde Venezuela, tierra polarizada y dolida por muchos años, ¿qué tenemos que seguir aprendiendo? Qué difícil, ¿no? ¿Empiezo yo, Elena? Yo creo que Venezuela es uno de los casos más difíciles, ¿no?, de los que estamos viviendo en América Latina. Y diría que quizá lo que requiere en este momento es, si lo que hay es una sociedad claramente polarizada, donde quizá la respuesta maturana de queremos vivir juntos, pues allí se resuelve desde el punto de vista de que algunos se vayan, ¿no? Es cómo realmente se empieza a reconstruir una sociedad civil. Es decir, la sociedad civil es una fuente también de poder. Y creo que cuando se han fracasado los partidos políticos, los diálogos entre la oposición y los gobiernos, ¿cuál es la voz que pueden tener aquellos que de alguna forma representan la sociedad?
quizá el tema es cómo se organiza un proceso de ese tipo, ¿no? ¿Qué centros, qué grupos pueden ser los que organicen una conversación que no esté llevada por el odio? Porque desde el punto de vista del odio y la revancha, es probable que Venezuela esté así hasta que sea incapaz de mantener algunos mínimos, ¿no? Y eso me parece que sería terrible. Como una sociedad que permita que unos y otros, personas que pueden pensar distinto, pero que no pertenecen, no tienen la intención de deslegitimarse, puedan empezar a tener conversaciones en las cuales haya eso, el cuidado, se produzca la posibilidad de algo que es básico, que es la interlegitimación. Yo puedo legitimar, estar en desacuerdo con lo que piensas tú, Alfredo, y sin embargo, ese no estar de acuerdo con algo que pienses no debería impedir a que yo te considere un legítimo otro y que incluso pudiera tener un concepto de la buena persona que eres, aun cuando no comparta tu juicio, ¿no? Si se fuera reconstruyendo una sociedad civil que creo que ha ido perdiendo fuerza, pudiera ser el comienzo de una nueva era, ¿no? Dado que pudiéramos decir que ha habido un fracaso de la política. O sea, Venezuela es un caso de lo que los filósofos políticos como Daniel Innerarity llamaría un Estado fallido. Y cuando hay un Estado fallido, entonces ahí se deja el espacio a muchas posibilidades, empezando por el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O otras formas de desarrollo que permiten mover una economía que el Estado ha sido incapaz de sostener. Bueno, yo quiero decir poco. Y lo único que quisiera es volver a un origen. Humildemente no tengo respuesta para lo que pasa en Venezuela. Pero creo que el tema no es solo político, como dijo Juan. Creo que ya también es un tema social. Lo que a mí me emociona es leer la letra del himno nacional venezolano y decir, alguna vez estuvieron ahí y se lo saben. Si me permiten, lo acabo de buscar otra vez. Dice, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y el honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gritemos con brío, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empirio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió. Creo que hasta habla de la esperanza. Creo que habla de una manera de ser, de un lugar donde plantarse, de un lugar de poder, de un lugar de mirar al otro, de recordar que alguna vez vencieron al egoísmo. Gracias a ambos. Desde España, Alberto Rivas les pregunta, ¿los que odian personas o pueblos son inferiores por su falta de autoestima, por su ignorancia del respeto y autorrespeto? Los que son incapaces de diálogo porque no saben elaborar argumentos. ¿No es esa inferioridad signos de estos tiempos buca, bani o caóticos?
No sé si hablaría de inferioridad. Yo tal vez hablaría de historicidad. Y hablaría de qué han vivido para que no puedan amar. Qué han vivido para que destruyan la intimidad. Y se la paso a Juan, que esa pregunta me parece que le viene al dedo. Pero estoy muy de acuerdo contigo. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de decir, primero, no sé si corresponde al Buca, al Bani, al momento. Yo creo que históricamente ha pasado muchas veces, ¿no? Y ha estado representado, pero quizá hoy es más evidente, ¿no? También por los medios de información, también por el nivel de velocidad que tienen las cosas. En ese sentido estaría de acuerdo, pero sí creo que plantear desde ese punto de vista habla del dolor, habla de la incapacidad de diálogo. Es decir, habla de cuando es más fácil considerar a los otros odiosos, odiarlos, inferiores, cuando no tengo los argumentos, cuando desconozco o me falta el argumento. Es decir, que cuando uno mira las fuentes de poder, el más primitivo es la fuerza, el que quiere imponer. Pero está el poder del mensaje, que tiene que ver cuando somos capaces de argumentar, de sentarnos a una conversación que permita que pueda haber entendimiento. Ahora, lo decía también antes, ¿no? Hay veces que cuando el otro lo que busca es simplemente tener un enemigo que lo considera peligroso o que lo considera inferior, ¿no? Incapaz, pues entonces la estrategia es bien difícil porque en el fondo no quiere llegar a un acuerdo, no quiere llegar al diálogo, no quiere producir el encuentro, ¿no? Ahora, por eso cuando yo hablaba de Venezuela decía, ante eso ¿qué puedo hacer? Seguramente con esa persona poco, pero con la sociedad sí. Con una sociedad que sea capaz de poder tener capacidades interpretativas distintas a estos relatos catastrofistas donde los argumentos son simplemente la descalificación. La descalificación habla mucho de quien descalifica. Desde la transmisión en directo de este webinar por Facebook, Cristina Custodio desde Puerto Rico les pregunta, ¿qué sistemas necesita construir el coaching como profesión para potenciar el coaching social? Juan, te invito a que tú empieces. Si no, no hables de coaching social, ¿verdad? No, yo tengo una respuesta para darle, además la conozco y la admiro mucho. Así que con mucho gusto también le voy a aportar lo que pueda. Claro, yo creo que no sé si son sistemas, lo que yo creo es que algo en el que hemos estado hablando mucho con Elena y yo es que los coaches deberían ser capaces de desarrollar la habilidad de articular, de generar la capacidad de no solo tener ese tipo de conversaciones que pueden mostrarle al otro cosas haciendo de espejo o llevándole a ciertas preguntas, sino si quiero tener un coaching social, tengo que tener la capacidad de articular conversaciones en las que sea posible tener el encuentro de los diferentes. Y eso implica, cuando hablo de esa habilidad, implica tener la capacidad de convocar, tener la capacidad de facilitar, por supuesto, y de establecer la seguridad de un espacio cuidadoso
en donde esas personas no se sientan en horizontalidad, sientan que realmente aquello no va a tener un aprovechamiento por parte de nadie y que es un espacio para que ocurra la conversación. Si aparece el ser humano, si somos capaces de que aparezca el ser humano, la conversación es posible. Gracias, Juan. Y yo voy a tomar a una autora que sé cuánto la admiras y la respetas, y obviamente la cito porque me pasa lo mismo a mí. Y es Martha Nussbaum. Y Martha Nussbaum, una americana que además ha estudiado muchísimo lenguas y sobre todo las lenguas antiguas. Entonces ha llegado a poder encontrar significados muy profundos en las palabras. Tiene una mirada del mundo extraordinaria. Y ella habla de un futuro y dice lo siguiente, y yo digo, a ver si los coaches nos ponemos el sayo. Ella habla de que el mundo necesita personas para crear ese futuro que sean capaces de vivir una vida digna, que cuiden su bienestar, que desarrollen su capacidad de sentir, de imaginar y de pensar, que reflexionen y piensen críticamente, que muestren interés por otros, que expandan su capacidad de amar y que tengan autodeterminación. Si podemos mirar al coaching como algo un poco más grande que esa conversación que se da en esa hora, ¿cuánto de esto no está en el mundo de lo que los coaches hacemos? Entiendo. Rubén nos dice, Juan, interesante y potente tu propuesta. Si aparece el ser humano, es posible la conversación. Ambos han estado a lo largo de este año promoviendo una serie de encuentros que han denominado Motivos para la Esperanza, en los cuales no solamente hemos podido disfrutar poesía hermosa, intercambio de poemas bellísimos, sino también conocer gente estupenda. Ahora, luego de ese ciclo de conversaciones, me gustaría y nos gustaría preguntarle a ambos, ¿hay en efecto motivos para la esperanza? Bueno, yo creo, o sea, yo te diría siempre hay motivos para la esperanza, ¿no? Porque, y esto no quiere decir que no los haya para la desesperanza, pero es una elección. Yo creo que, como tú has visto varios de esos programas, Elena y yo estamos de acuerdo en varias cosas al respecto. Una de ellas es que la esperanza no es una cuestión de probabilidades de éxito, ¿no? Sino que tiene que ver con algo más profundo. Y por tanto, es una elección que nosotros podemos hacer. Y para eso, para poder hacer esa elección, claro, si estamos en ese momento en el que no le encontramos ningún sentido a la vida, en el que no queremos vivir, pero bastaría con la posibilidad de ponernos en contacto con un propósito. Cuando yo me pongo en contacto con un propósito, tengo motivos para la esperanza, aunque ese propósito sea bien difícil. La dificultad no tiene que ver con el nivel de esperanza. Podrá tener que ver con otras cosas, probabilidades de éxito, a lo mejor con el optimismo, pero para mí la esperanza, y creo que también para Elena, porque hemos hablado bastante ya en los 8 programas que llevamos realizados, ¿no? Es una decisión muy interior. Nos bastaría con el hecho simplemente de pensar que amo a alguien o alguien me ama,
Bastaría con el hecho de darme cuenta de que respiro y que por lo tanto estoy vivo, y que vivir implica tener la posibilidad de querer algo, de moverme hacia algo, y si tengo la capacidad de discriminar entre qué creo que es correcto y qué creo que es incorrecto, ponerme a disposición de eso produce la posibilidad de elegir la esperanza para vivir. Y esto no tiene que ver nada con esta idea del positivismo extremo. A mí me preocupa especialmente estas miradas un poco de la autoayuda y de algunas escuelas de coaching, que es como que todo el mundo puede conseguirlo todo. Yo creo que no podemos conseguirlo todo, pero podemos lograr hacer que nuestra vida tenga sentido y dejar una huella, aunque sea en 3 personas, en un círculo mínimo. Eso de no vivir de las expectativas de logro que quizás se ha instalado en esta sociedad en la que vivimos es importante, porque muchas veces el problema no es el de la desesperanza porque las cosas no se puedan, es la dificultad para tolerar la frustración, porque nos hemos metido en una especie de carrera de éxito. Desde ahí yo creo que una persona madura que acepta que la vida tiene esfuerzo, que hay muchas adversidades, incluso puede ser que yo pueda ver que el que haya una adversidad lo que haga es que todavía me parezca más valioso lo que me propongo, ¿no? A la gente, a los deportistas de alto rendimiento, no les motivaría mucho el hacer una carrera fácil. Lo que busca es algo, y por tanto esa mezcla de confianza en sí mismo junto con la idea de la decisión de que quiero hacer aquello que me propongo, sin perjuicio de que pueda ser difícil o incluso sin perjuicio de que no lo logre, es algo que está siempre a nuestra disposición. Y al final creo que la esperanza es un combustible para vivir. Y como tal, me parecería que sería realmente hasta, esto puede sonar poco poético, tú has hablado antes de nuestras poesías en ese, que realmente es algo que a ambos nos gusta y nos interesa, pero es una decisión muy práctica la de elegir la esperanza. Yo quisiera decir que la esperanza no es algo que se pueda comprar, no te la venden por kilo, no puedes salir a cosecharla, no la da una planta, no la trae el mar como trae el sargazo. Es una manera de mirar, es una manera de vivir, es una manera de atarse a la vida. Y creo que así como uno puede tener miles de cuentos por los cuales no atarse, hay otros miles de cuentos que sí te pueden atar. Y como dijo Juan, si hay algo que la esperanza hace, es llevarte hacia un futuro que inclusive excede la expectativa de lo que puede ocurrir. Y también excede el tiempo en el que tú vives. La esperanza de un mundo mejor es algo con lo que soñamos, pero que tal vez no veamos cumplido en los tiempos que vivimos. El tiempo de un ser humano no tiene nada que ver con el tiempo histórico del mundo, pero sí vamos construyendo sobre los legados. Y solo aquellos que tienen esperanza trabajan para el legado. Estas respuestas que comparten son la transición perfecta para un regalo que quiero hacerles, reciprocando todos los regalos que nos han hecho ambos a lo largo del año, que es compartirles un poema como punto de partida a nuestra última pregunta de hoy, un poema que siempre recordamos en esta época del año, que es de un viejo paisano de Elena, Jorge Luis Borges,
de uno de sus primeros libros, Fervor de Buenos Aires, final del año. Ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las 12 irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros inmóvil. Las fiestas decembrinas y el fin de año son usualmente motivos de reflexión. ¿Qué reflexiones les provocan a ustedes este fin de año, luego de casi 22 meses de pandemia? Vuelvo a lo mismo. Creo que, primero que todo, la pandemia me trajo grandes regalos. No puedo hablar de solamente los dolores, que fueron grandes, pero también trajo regalos, algunos trascendentes. Pero creo que hay algo que me empezó a pasar con el comienzo de la pandemia, y supongo que a Juan también le pasó, y a ti también, Alfredo. Y es que pude tener muy claro la diferencia entre los compromisos con lo que me importa en la vida. Porque la pandemia, o la situación de la pandemia, me puso delante de los ojos lo que realmente me importa. Me cambió el orden. Me cambió a decir qué es lo que te importa, ¿no? ¿Qué es lo que vale la pena? Y obviamente me cambió las elecciones. Eso me dejó la pandemia. Yo complementaría, aunque mi enfoque es también muy parecido en el sentido de lo positivo, de las reflexiones positivas, empezaría por una preocupación, y es la preocupación de si estaremos aprendiendo. Estaremos aprendiendo cuando lo que hemos vivido es un problema global, de que el mundo tiene que ser capaz de empezar a entenderse para dar soluciones globales. ¿Nos perdonaremos alguna vez aquellos países que hemos tenido la oportunidad de tener respuestas? Chile se ha destacado, por ejemplo, por una gran campaña de vacunación, del abandono en que hemos dejado a África, por ejemplo. Esa preocupación la tengo porque no tengo un diagnóstico final de considerar que a pesar de que fue global, a pesar de que no tuvo fronteras, a pesar de que mostró que hay divisiones muy artificiales en las que vivimos, pues esto haya tenido otra connotación, ¿no? Sin embargo, mucho más a nivel personal, en el sentido de que tu pregunta la veo por ahí, que nos provoca. Por ejemplo, yo creo que para mí ha sido súper decidor el darme cuenta de la cantidad de cosas de las que puedo prescindir. Cómo vivimos en un mundo de acumulación, y las cosas básicas, como decía Elena, son muchas menos. Y por tanto me parece que eso es importante y que tiene que ver con un aprendizaje del desapego. El desapego fundamentalmente de lo material. Creo que eso ha sido tremendamente contundente. También ha habido algo que es la idea de que parar es una acción importante. Aunque pareciera que es una inacción, el parar a mí al menos me ha permitido pasar una etapa de una creatividad
especialmente importante. Quizás eso le ha pasado a muchos que han tenido que reinventarse, que repensar y por tanto ese parar, ese reencuentro con nosotros mismos de otra forma y ha traído muchos regalos, de tener nuestra conciencia más a flor de piel para que las relaciones que tuviéramos fueran más fuertes y poderosas, ¿no? Aunque sea muy autorreferencial, podríamos decir que la pandemia permitió que apareciera motivos para la esperanza. O sea, ese es un programa que surgió de estas conversaciones que empezaron a proliferar y que en la ICF de Colombia en su momento nos invitaron para una conversación y de ese diálogo con Elena, que nos conocíamos, pero teníamos una relación bastante poco profunda, surgió ese conjunto de ideas, ¿no? Así que todo eso y eso de que realmente lo único artificial que hay son los muros que nos separan y ojalá aprendiéramos de eso a un mundo más integrado. Elena, Juan, agradecidísimos por el tiempo, por su presencia, por habernos honrado acompañándonos en este evento, que es el cierre de todas las actividades de nuestro capítulo en el año. Así que volvemos a decir lo que dijimos al inicio, cerramos con broche de oro y lo agradecemos. Agradecemos a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo del año en todas las actividades educativas. Y a nombre, por supuesto, de nuestra junta de directores, de la presidenta Olga Cintrón, una expresión de gratitud en pantalla ahí, en agradecimiento a ambos por brindarnos su apoyo, sus conocimientos, sus valiosas estrategias durante el webinar de hoy. Van a encontrar en el chat, quienes participan de este webinar, la información para solicitar los créditos de educación continua. Y a Elena, a Juan, a todos nuestros invitados, feliz Navidad, que el 2022 venga generoso en aprendizaje y experiencias y gracias a ambos por haber estado con nosotros y por responder solidariamente a la invitación de esta noche. Muchas gracias de verdad por la invitación y feliz Navidad, por supuesto. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Que descansen. Un abrazo inmenso. Hasta luego. Thank you.